Bienvenidos al tutorial 4 en donde vamos a hablar sobre el multímetro. En eléctrica y electrónica es necesario contar con aparatos de medición. Estos aparatos de medición eléctrica son fundamentales para apreciar el trabajo de los dispositivos eléctricos y electrónicos, ya que los órganos del sentido humano no pueden observar directamente las magnitudes eléctricas como la corriente, tensión, resistencia, potencia, etc. Es decir, que en general los aparatos nos van a servir para medir estos parámetros. El multímetro puede ser también llamado tester o polímetro. Este es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como por ejemplo las corrientes, potencias, resistencias, capacidades, continuidad, tensión. También hacer prueba de elementos como transistores, diodos, y en otros casos también el multímetro cuenta con una sonda para medir temperatura, entre otros parámetros de corriente alterna o corriente continua. Hay dos tipos de multímetro, este puede ser analógico y puede ser digital. El analógico expresa la señal medida a través del movimiento de una aguja que va a girar sobre una escala graduada porque es un instrumento de bobina móvil. Funciona gracias al galvanómetro. Por otro lado, el multímetro digital, como bien su nombre indica, refleja los valores por medio de números en una pantalla LCD. En el caso del multímetro analógico ha ido en desuso porque el digital es mucho más simple de usar y los resultados arrojados en la pantalla no deben ser interpretados más allá de lo que se muestre. Además que es un dispositivo electrónico muy preciso y no se corre el riesgo de errores, aunque también dentro de sus desventajas podemos encontrar que consume mucho las baterías. El multímetro analógico, si bien ya no se usa mucho, nos ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento exacto y preciso de los valores arrojados y no requiere ningún tipo de baterías para funcionar con normalidad. Las partes de un multímetro digital son el display o la pantalla, el interruptor que puede ser un botón de encendido y apagado o el mismo selector, el selector el cual es el que se mueve para elegir las funciones del multímetro, las puntas de prueba, los puertos de corriente, de voltaje y también el puerto común. Y los más avanzados también van a contar con una sonda de temperatura o con unos orificios donde se pueden pinchar ya sea capacitores o transistores. En el caso del multímetro analógico, sus partes van a ser parecidas porque va a contar siempre con los puertos y el selector, pero la diferencia es que este va a tener un calibrador y también en vez de un display va a ser una aguja y su escala. Hay tres mediciones de parámetros básicos que podemos lograr con el multímetro. Estos son la medición del voltaje, la corriente y la resistencia. Para realizar mediciones de voltaje se utiliza el voltímetro, entonces vamos a ajustar nuestro multímetro a la función de voltaje. Además, la conexión en el circuito debe de ser en paralelo. Cuando midamos la corriente que pasa por la sección de un conductor en los circuitos, vamos a utilizar la función de amperímetro en el multímetro y la conexión de este debe ser en serie con el circuito y la carga a medir. Por otro lado, para medir la resistencia eléctrica de elementos resistivos, vamos a utilizar la función del ohmmetro en el multímetro. Y preferiblemente la resistencia vamos a retirarla del circuito para poder realizar una medición más exacta. Si no la podemos retirar, lo esencial sería que apaguemos o desconectemos el circuito de la fuente de alimentación. Estos parámetros casi siempre son suficientes para determinar el funcionamiento del circuito o de un componente eléctrico. Y al momento de medir o comprobar que nuestro componente electrónico esté funcionando correctamente, podemos utilizar otras de las funciones que nos proporciona el multímetro, que son específicamente para corroborar sus parámetros. Tenemos acá un multímetro digital con el cual vamos a realizar algunas mediciones. Primero, especificar que la terminal negra la tenemos en el común y la terminal roja la tenemos ahorita en la de voltaje, ohmios y miliamperios. Primero vamos a comprobar una resistencia, así que vamos a mover el selector hacia donde nos dice que están las resistencias, están aquí, donde dice 200, 2000, 20K, 200K y 2000K.
En este caso es una resistencia de 1 kiloohmio, entonces voy a ubicarla en la escala necesaria, que sería la de 20K. Tomo la resistencia y vamos a ver cuánto nos dice el multímetro. Dice que tiene 0.95K. Ahora vamos a medir el voltaje de estas baterías, a ver si concuerda con los 1.5 voltios que nos especifican. Para eso vamos a mover el selector a la parte de voltaje continua y eligiendo la escala de 20, ya que 1.5 entra de los 20. Y bueno, si tuviéramos el multímetro en una escala mucho mayor, sería menos específica o no nos marcaría. Y en una menor, pues sobrecargaríamos el multímetro. Vamos a colocar la terminal negativa en la negativa y la positiva. Nos dice que esta batería tiene 1.41 voltios. Ahora voy a mostrar qué es lo que pasaría si invirtiera las terminales de polaridad. Voy a poner el positivo donde tiene que ir el negativo y el negativo donde debería ir el positivo. Y vemos que nos marca siempre 1.41, pero con la diferencia de que tiene un signo negativo. Eso nos indica que estamos con polaridad invertida. Ahora vamos a probar este LED. Como es un diodo emisor de luz, vamos a colocar el multímetro en la función de diodo. Y en vez de una fuente de alimentación vamos a utilizar la misma fuente de voltaje que trae el multímetro, ya que nos va a servir para poder hacer funcionar nuestro LED, que funciona con poco voltaje. Entonces, el LED va a tener dos terminales y la parte más corta va a ser la terminal negativa. Cuando lo polarice correctamente, debería de encender, y si lo polarizo inversamente, no debería de encender. Vamos a empezarlo con polarización inversa, es decir, que coloco el positivo en el negativo y el negativo en el positivo. De esa manera no debería de conducir. Vemos que no conduce, pero si lo polarizamos de manera adecuada con el negativo en el negativo y la terminal positiva en el positivo, vemos que enciende y ya hemos probado nuestro LED. También voy a utilizar esta misma función para determinar la conducción de las pistas de un circuito. Normalmente otros multímetros lo que tienen es un símbolo como de un parlante o como de ondas de sonido, eso es continuidad, y emiten un sonido. El mío solamente va a mostrar los valores en la pantalla, dependiendo si hay o no continuidad. Entonces coloco en una pista y en otra para ver si están unidas. Por ejemplo, esta con esta. Y vemos que hay continuidad. Y si la coloco en la otra también. Y por ejemplo, dos pistas que estén separadas, voy a visualizarlo mejor de este lado. No deberían de dar continuidad. Si vemos ahí, no nos marca nada. También en este multímetro tenemos la opción de probar transistores que tengan base, colector y emisor. Entonces, sencillamente lo que tenemos que hacer es colocar el selector en donde dice HFE, que es la ganancia, y luego solamente pinchar el transistor en los huecos y inmediatamente nos dice la ganancia. Ahora vamos a realizar una medición en los enchufos de nuestra casa, donde deberían de haber 110 o 220 voltios, dependiendo de qué tipo de red sea. Colocamos el multímetro en la función de voltaje alterno en una escala propia, por ejemplo la de 200, y procedemos a conectar las terminales al enchufe en la parte de fase y en la parte de neutro. Con esto lo que vamos a hacer es introducirlo y vemos que el multímetro nos marca 115 voltios aproximadamente, que concuerda con los 110 voltios. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje y la corriente de un pequeño circuito simple con un LED encendido. En este caso, primero seleccionamos la función de voltaje de voltímetro del multímetro y lo vamos a conectar en paralelo. Y la lectura nos da 2 voltios.
Ahora procederemos a medir cuánta corriente pasa por el LED, por lo cual hemos desconectado el multímetro, ya no va a ser en paralelo, sino que vamos a tener que interrumpir el circuito. Si vemos, viene de la fuente, luego va a una de las terminales del multímetro y la otra terminal del multímetro va al LED. No es en ambos terminales, sino que se interrumpe el circuito de un lado para poder colocar el amperímetro. Colocamos la función de ampere, de corriente, en el multímetro y vemos que da una lectura de aproximadamente 89 miliamperios. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que haya sido de su utilidad.